Buenas tardes a cada uno de los presentes. Vamos a pasar al estudio de este mediodía. Quisiera que pudiésemos comenzar con una oración para pedirle a Dios su ayuda, para pedirle a Dios que nos ayude a entender la palabra. Te ruego que puedas inclinar tu rostro, que podamos concentrarnos para hablar con Dios. Querido Dios, gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Dios, de poder también, Dios amado, alabarte, saber que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, poderte sentir, Señor, poder saber, Dios amado, que en tu presencia hay plenitud de gozo, Dios. Padre, pero ahora queremos pasar al estudio de tu palabra. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, el día de hoy. Padre, que tú abras nuestros oídos, nuestra mente, Dios, nuestro corazón, Señor. De tal manera, Dios amado, que tu palabra, Dios amado, que es viva y eficaz, Señor, pueda darnos, Señor, la bendición, pueda darnos vida, Señor. Padre, porque eso solamente tú lo puedes hacer, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Pedimos el respaldo de tu bendito Espíritu, Señor amado, haciendo entendible la palabra y ajustando la palabra a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén, Señor. En la historia de la humanidad hay un evento que sucedió allá en Alemania, por allá por el año de 1517, donde según dice la historia que un monje agustino llamado Martín Lutero clavó 95 tesis ahí en la puerta del castillo de Wittenberg, y ese suceso se le conoce como el inicio de la Reforma protestante, un movimiento que trajo libertad para poder creer de manera diferente, de una manera libre en Dios, tener una fe, profesar una fe, en los cuales doctrinas como solamente la justificación es por fe, donde se le hacía mucho énfasis a la Escritura, la sola Escritura, que la salvación solamente viene por gracia y que solamente es a través de Jesucristo. Todo un movimiento que hasta el día de hoy gozamos los beneficios de esa reforma. Pero sin embargo, cuando estudiamos o cuando vemos la historia, realmente este hombre llamado Martín Lutero no comenzó todo ahí, sino tuvo un trasfondo muy interesante. Se dice que él, siendo joven, él era estudiante en la universidad, pero sin embargo él comenzó a tener una carga muy grande por sus pecados. Él se daba cuenta que su estilo de vida era desagradable a los ojos de Dios. Él vivía constantemente con el temor de que Cristo lo enjuiciara, y había un constante temor acerca de su vida espiritual, acerca de cómo estaba delante de Dios. Era tan grande su angustia que se dice que en una ocasión, cuando él iba de camino hacia su hogar, una tormenta eléctrica lo atrapó a medio camino. Él iba corriendo con el temor en su corazón, sabiendo que no estaba bien delante de Dios. Se dice que llegó a caer un rayo muy cerca de él, de tal manera que él cayó de rodillas en medio de la tormenta y ahí hizo un juramento de que se volvería monje. Esa era la manera en la cual él entendía que debería de actuar, y efectivamente así lo hizo. Él se volvió uno de los monjes agustinos, uno de los monjes más que son más devotos. Se recluyó dentro del monasterio, y aún estando dentro del monasterio, él era de los más devotos que había en su orden. El deseo de él era apartarse de toda la influencia del mundo, vivir en un lugar apartado, de tal manera que las tentaciones, de tal manera que la influencia de este mundo no lo desviaran de su camino hacia Dios. Pero sin embargo él se daba cuenta que aún estando él dentro de ese monasterio, los pensamientos, las intenciones todavía seguían llegando a su corazón. Las malas intenciones, los malos pensamientos seguían contaminando su vida.
Y aún estando dentro de ese monasterio, ellos acostumbraban, los monjes, meterse en un pequeño cubículo de madera para flagelarse, para crucificar la carne. Pero aún estando dentro de ese lugar, seguía su conciencia atormentada, seguía todavía con la angustia de qué va a ser de su alma. Él se daba cuenta que sus intenciones, sus pensamientos, sus actitudes no eran agradables delante de Dios. Aún estando apartado, por así decirlo, de todo el mundo, de toda la influencia, él se daba cuenta que todavía había en él algo muy malo que salía constantemente. Más adelante él, en su deseo de encontrar a Dios, es cuando va al libro de los Romanos y encuentra aquel principio que viene en la palabra de Dios que dice: mas el justo por su fe vivirá. El encontrarse con esa verdad trajo un cambio muy grande. Y no solamente es el único, ha habido muchos otros grandes hombres de Dios que han estado en esa batalla. Podemos mencionar que en su juventud, Juan Wesley, según su biografía, él también luchaba. Él también tenía esa batalla en su interior, sabiendo que sus intenciones no eran completamente limpias delante de Dios. Él decía que siendo joven, y a pesar de profesar una creencia, dice que en una ocasión lo invitaron a una reunión. En aquel entonces se les conocía a esos cristianos como los puritanos. Y estando en esa reunión, él se dio cuenta la calidad de personas en medio de la cual él estaba. Se daba cuenta que sus intenciones, sus pensamientos eran buenos, eran puros. Y él decía: yo no tengo eso. Yo quisiera tener eso, pero no lo tengo. Más adelante él tiene un encuentro con Dios. Pero también podemos mencionar en esta lista el mismo apóstol Pablo. Podemos recordar cómo allá en Romanos él escribe y dice: lo bueno que quiero no lo hago. Y lo bueno que quiero no lo hago, y lo malo que no quiero, eso hago. Hablando de su vida cuando vivía según la ley. También podemos mencionar a Hudson Taylor y muchos otros hombres que en un momento dado de su vida tuvieron esa lucha. Y la verdad es que cuando cada uno de nosotros comenzamos en una búsqueda de Dios, la mayoría nos enfrentamos a esa misma lucha y ese mismo conflicto en medio de nosotros. En esa misma situación nos encontramos, porque a veces queremos agradar a Dios, pero nos damos cuenta que no podemos. Nos damos cuenta que es complicado para nosotros el poder llevar a cabo cada una de esas verdades que vienen en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo resume de una manera muy sencilla. Carta del apóstol a los Gálatas, capítulo 5, versículo número 16. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo número 16. Esto es lo que dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, versículo número 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Nos está dando un consejo. Anda en el Espíritu. No satisfagas los deseos de la carne. Lo cual nos deja entender que hay dos modos de caminar. En medio de la humanidad hay dos modos de caminar delante de Dios. Podemos estar caminando según la carne o según el Espíritu. Cuando hablamos de caminar según la carne, no nos referimos a la carne física, no nos referimos a un mundo físico. La Biblia se está refiriendo a todos aquellos apetitos que hay en el ser humano que se han salido de control. Sí, porque el ser humano tiene apetitos que en su origen eran con un fin bueno, pero sin embargo, conforme al estilo de vida que la persona lleva, esos apetitos pueden haberse salido de control y se han convertido en concupiscencias que lleva constantemente a las personas hacia lo malo. Todos nosotros tenemos el deseo y la necesidad de comer, pero cuando se sale de control, se puede convertir en gula. Todos nosotros tenemos el deseo de descansar y tenemos la necesidad de descansar. Pero también cuando se sale de control, se puede convertir en ser un holgazán o en flojera.
Tenemos todos el deseo de ser apreciados, de ser queridos, pero ese sentimiento, esa pasión se puede convertir en egoísmo, se puede convertir en soberbia, el querer ser preferidos por encima de los demás, a cualquier costa. Y vemos cómo aquellas cosas que Dios creó y que Dios puso en nosotros pueden llegar a desviarnos si nosotros no tenemos el control de cada una de esas áreas. Y aquí el apóstol está diciendo: no satisfagas los deseos de la carne. Y nos propone delante de nosotros un estilo de vida completamente diferente. Tú puedes andar conforme a la carne, conforme a este mundo, conforme a los designios que nos gobiernan en estos días. Es solamente guiarse por los sentimientos, por los apetitos, guiarse por lo que tú sientes, por lo que tú tal vez consideras dentro de ti mismo. O la otra es dejarte guiar por Dios, dejarte guiar por su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios en el versículo 17 sigue diciendo: porque el deseo de la carne, es contra el Espíritu. Muchas veces es ahí el problema que muchos viven y muchos pasan. Que al darle tu rienda suelta a tus apetitos, estás caminando en el sentido contrario a la voluntad de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. En la medida que tú camines en ese estilo de vida, te vas a sentir más alejado de Dios. Te vas a sentir más imposibilitado de poder alcanzarle y de entenderle. Te vas a sentir con una conciencia que te acusa. Te vas a sentir con una carga sobre tu alma, porque estás dejándote guiar según la carne, según los paradigmas que hemos aprendido durante muchos años en el estilo de vida en medio de nuestra sociedad. Pero la Biblia nos está diciendo: mira, hay una solución. Tienes tú la oportunidad el día de hoy. Y porque estás escuchando la palabra de Dios el día de hoy, tenemos la oportunidad el día de hoy de poder caminar en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el versículo 19 comienza a describir cada una de las obras o de las manifestaciones de la carne, y dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos está diciendo que el caminar según la carne nos va a alejar, nos va a desviar del camino de Dios. Va incluso a destruir la obra que Dios a lo mejor ya está haciendo en tu corazón. Y tú, por caminar en ese estilo de vida, tú mismo puedes estar permitiendo que la obra que Dios está haciendo en ti sea minada, sea quitada de tu corazón. ¿Me acompañas a la carta del apóstol a los Romanos? Romanos capítulo 8, versículo número 17. 8:5. Romanos capítulo 8, versículo número 5. Dice de la siguiente manera, Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuál es el fruto que está viendo en ti? ¿Cuál es el fruto que está viendo en mi vida?
Si Dios viniese y buscase un fruto en nuestro corazón, ¿qué encontraría en nosotros? ¿Encontraría las manifestaciones tal vez de la carne? ¿O tal vez encontraría el fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que encontraría Dios en nuestro corazón? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo número 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse en cada una de las acciones que trae la carne, en aquellos apetitos que se han salido de control y se han convertido en concupiscencias, va a traer indefectiblemente la muerte. No es solamente una cuestión de solamente tener un bonito estándar de vida, sino es una necesidad imperiante de no vivir conforme a la carne, de no vivir según aquellos apetitos que pueden desviarnos de la voluntad de Dios, porque indefectiblemente van a traer muerte a nuestra vida, van a traer daño, van a traer destrucción a nuestra vida y a nuestro alrededor también. El vivir según esos estándares, según las manifestaciones de la carne, va a traer dolor indefectiblemente. Es una verdad espiritual que no puede ser quitada, no puede ser quebrantada. Va a suceder, tan seguro como es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una ley. Esto que estamos leyendo es una ley espiritual. La ley de la gravedad va a suceder. Si tú avientas algo hacia arriba, si no hay una fuerza que lo detenga o que lo contrarreste, indefectiblemente va a volver a caer. No hay fallo en esa ley, porque es una ley. Y cuando hablamos de una ley espiritual, tiene que ver con lo mismo. Va a suceder. Si yo vivo conforme a la carne, voy a morir. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una verdad completamente opuesta. Por un lado tienes la muerte, por el otro lado tienes la vida. Este texto me trae a la memoria aquel momento en el cual Dios le mandó a Moisés y le dijo: en este monte que alguien proclame las maldiciones, y en este otro monte que alguien proclame las bendiciones. Y después de que Israel estaba en medio y escuchó tanto un lado como el otro, Dios le decía a su pueblo: hoy he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y después termina el Señor diciendo: escoge la vida para que vivas. Y ese es el deseo de Dios para nosotros el día de hoy. Ese es el clamor del Señor hablándonos a nosotros. No solamente poner un bonito estándar, sino decirnos: es la vida misma tuya la que está en juego. Es la vida de tus familiares. Y por el otro lado te estás jugando toda la destrucción que pudiese haber si no caminas en el camino de Dios. Si vives apartado de sus mandamientos, si tal vez los ignoras o quieres hacerlos a un lado, indefectiblemente te van a traer muerte. Pero por el otro lado, Dios está poniendo delante de nosotros la vida, nos está poniendo el camino correcto, nos está diciendo: mira, este es el camino por el cual nosotros debemos andar, es el camino por el cual debes andar. Camina por él, escoge la vida, escoge el camino del Espíritu, busca el Espíritu. Versículo número 7, perdón. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todas aquellas obras que vimos hace un momento, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las hechicerías, dice la palabra de Dios que todos esos designios, todas esas acciones son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si tú vives en ese estilo de vida, tú nunca vas a lograr caminar en el camino de Dios.
En la medida que tú dejes entrar a tu vida cada una de esas manifestaciones, te vas a sentir cada día más alejado de Dios. Te vas a sentir más impotente y te vas a sentir más decepcionado. Y te vas a sentir más triste en la medida que tú permitas que entren cada uno de ellos. Porque esos designios no se sujetan a la ley de Dios, no lo van a hacer nunca. Versículo número 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando una persona vive según esos designios, no puede agradar a Dios. Por eso es que la Biblia nos lleva a una verdad tan importante y tan crucial. Cuando una persona vive en ese estilo de vida, por eso el mandamiento de Dios para esa persona es: volveos de vuestros malos caminos, aprended a hacer el bien, dejad de hacer lo malo. La Biblia le llama a eso la conversión, el nuevo nacimiento. A eso la Biblia le denomina el arrepentimiento, el perdón de los pecados, porque la Biblia nos dice que es necesario tener un encuentro con Dios. Para poder abandonar esa vida se necesita el arrepentimiento, pero también se necesita la fe. Y es necesario abandonar ese estilo de vida. Muchas veces cuando las personas quieren caminar con Dios sin haber dado ese paso, sin haber obtenido esa salvación tan hermosa, por eso a veces se les complica tanto. Por eso es que a veces dicen: es que no puedo. Es que tantos años que has vivido apartado de Dios, necesitas una obra de Dios en tu corazón. Y la salvación, esa es la promesa que trae un nuevo corazón, una nueva creación, una nueva naturaleza dentro de nosotros, una naturaleza en la cual el Espíritu Santo va a venir y va a obrar bien en tu corazón. Va a producir cada uno de los frutos que son representativos de Él, cada uno de los aspectos de ese fruto en el corazón de la persona. Pero se necesita llegar a ese punto, un nuevo nacimiento, así como un pequeño bebé. Cuando llega el momento del nacimiento, ese bebé en ese momento comienza a participar de todos los elementos que hay en nuestro mundo: el aire, la comida, el contacto humano, el frío, el calor. De igual manera, cuando una persona nace del Espíritu, cuando una persona le son perdonados sus pecados, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, en ese momento la persona comienza a tener y a participar de la naturaleza divina. Por eso es tan importante el nuevo nacimiento, por eso es tan importante la conversión en la vida de una persona. Porque si una persona quiere agradar a Dios sin haber pasado por ese principio y pues sin haber pasado por ese evento, le va a ser imposible caminar según el camino de Dios. La Biblia dice, versículo número 9 de Romanos capítulo 8, vamos a seguir leyendo: mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando de la naturaleza de aquel que ha nacido según el Espíritu de Dios. Está hablando de la persona en la cual Dios ha obrado en el corazón, en el cual Dios ha quitado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice la palabra de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está hablando de la obra, del trato del Espíritu en la vida del hombre. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En el momento que una persona se arrepiente y cree y obtiene la salvación de su alma, en ese momento el Espíritu Santo viene y habita en el corazón del hombre y comienza toda una obra en la cual el hombre comienza a crecer y a crecer en cada uno de los aspectos del Espíritu, en cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Y el nuevo nacimiento es solamente el inicio. Comienza toda una vida de aprendizaje en la cual Dios pone aquellos aspectos del fruto del Espíritu y la persona comienza a crecer en esas áreas. A crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Podemos regresar a Gálatas capítulo 5. Versículo número 22.
Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Dice así. Es el texto que se ha estado usando y se ha estado tocando para poder hablar de cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, se refiere a la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona. La evidencia de la permanencia del trato y de la obra del Espíritu en el corazón del hombre. Y la evidencia de que el Espíritu está presente en ese corazón es que la persona tendrá inicialmente cada uno de estos aspectos del fruto. La persona tiene amor en su vida, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, pero sin embargo es necesario crecer en cada una de esas áreas. Es necesario desarrollarse e irse fortaleciendo en cada una de esas áreas. Aquí lo que está hablando es el corazón de un cristiano. ¿Cómo es el corazón de un cristiano? ¿Cómo es aquella obra de regeneración que Dios viene y hace en el corazón de la persona? Y de ahí la persona comienza a crecer. Sí, tal vez tiene fe, pero necesita crecer en esa fe. Sí, tal vez tiene amor, pero va a ir creciendo cada vez más en amor. Y cada día va aprendiendo cada uno de los aspectos que la Biblia habla acerca del amor. Y se va acrecentando aquella obra. Ya se ha hablado acerca de el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Se ha hablado de la bondad. El día de hoy, con la ayuda de Dios, estaremos contemplando la benignidad. La benignidad. A veces cuando vamos a la Biblia, a veces hay términos que son un poquito que necesita uno buscar de una manera más diligente. Hay términos que a veces se nos hacen difíciles de poder comprender. A veces hay términos que son complicados de poder asimilarlos en ocasiones. Pero la verdad es que cuando uno se encuentra con esos aspectos difíciles y uno comienza a ser persistente y uno le pide la ayuda a Dios, alguien decía, es como si hubiese ahí una joya escondida que requiere fuerza, que requiere esfuerzo para poderla sacar. Y la verdad podría decir el día de hoy que con el tema de la dignidad, eso fue lo que sucedió con un servidor. En un inicio no sabía de una manera amplia qué significaba. Tenía una idea, pero no podía profundizar en cada una de estas áreas. Pero sin embargo, cuando te pones a revisar cada uno de los términos que la Biblia habla, cuando comienzas a pedirle ayuda a Dios, te das cuenta de que hay una verdad muy hermosa escondida en esta característica que la Biblia menciona: la benignidad. No sé si haya la primera diapositiva que tenía preparada. Vamos a ver lo que significa la palabra benignidad. Benigno, benigna. La definición viene del latín benignus y se refiere a una persona que es afable, benévolo, o sea que es bueno, piadoso, que practica la piedad, templado, que no es arrebatado, que es suave en su trato, apacible, tranquilo, calmado. Está hablando de la esencia de una persona que en su interior es buena. La siguiente definición, por favor, viene de la raíz latina bene, que es bueno, y genus, que significa nacido. Por lo tanto, la benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno
en su esencia. La palabra benigno deriva del latín benignus, compuesto de dos vocablos, bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Por lo tanto, etimológicamente significa que es algo nacido o creado para el bien. Algunos sinónimos de la palabra benignidad es benevolencia, complacencia, afabilidad, piadoso, templado, apacible o mansedumbre. Cuando la Biblia habla de que dentro del fruto del Espíritu está la benignidad, está hablando de varios aspectos en nuestra vida, pero está hablando de algo mucho más profundo. No solamente algo que alguien pueda hacer de una manera superficial, sino se está refiriendo a algo en su esencia, en la raíz de las intenciones de la persona. Y esto es algo muy importante, porque estamos a veces acostumbrados en una sociedad donde muchas veces se practica cosas opuestas. ¿Cuántas veces hemos llegado tal vez a una cena, ¿verdad? A la familia, a un convivio, y en los cuales se encuentran las dos comadres que no se pueden ver ni en pintura, ¿verdad? Pero cuando se ven, se saludan, y ay, mijita, cuánto te quiero, y cuánto te he extrañado. Aparenta una benevolencia, pero en realidad su corazón está completamente aparte, completamente opuesto, y apenas se aleja tantito esa comadre, y ya comienza a hacer gestos de desprecio, de molestia. Comienza a aflorar la murmuración. Y tú te das cuenta cómo en muchas ocasiones algo que pudiese parecer bueno, no lo es. Y cuando la Biblia habla de benigno, nos está refiriendo de algo que en su esencia, desde el inicio hasta el fin, es algo bueno, es algo puro, es algo santo. Y definitivamente cuando lo vemos desde este punto de vista, es algo que solamente Dios puede hacer. Porque a veces el corazón del hombre está tan extraviado, el corazón del hombre está tan perdido en sus caminos, que no puede salir algo bueno de ahí, que cada una de las cosas que hace, aunque parezcan buenas, a veces las intenciones que vienen detrás o que vienen dentro del corazón son intenciones torcidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que fulano de tal que tiene mucho dinero hace un donativo para ayudar? Y que tales organizaciones ya hicieron una recolecta de fondos para personas con necesidad. Pero a veces te das cuenta que la intención que hay dentro de ellos no es ayudar. Sí, tal vez una de muchas pudiese ser, pero la primera muchas veces es sacar provecho. Porque a veces lo que hacen es que sean deducibles de impuestos cada una de esas donaciones. Y a final de cuentas a ellos se los descuentan. A ellos les es beneficioso. O a veces tú lo ves que lo hacen según por ayudar, pero a veces lo hacen solamente para calmar su conciencia, para no sentirse tan mal porque a lo mejor tuvieron un pasado horrible. O a lo mejor lo hacen para ser aplaudido por la gente. Cuando la Biblia habla de este aspecto de la benignidad, volvemos a recalcarlo. Tiene que ver con algo que desde su esencia es bueno. ¿Y quién es el único bueno? Dios. Exactamente, Dios es el único bueno. Si me puedes acompañar al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo número 32. Tiene una relación muy, muy profunda entre Dios y el cristiano, este aspecto de la benignidad. Lucas capítulo 6, versículo número 32. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 32. Y es un tema muy, muy interesante lo que ahorita va a mencionar la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Acaba de pasar el día del amor y la amistad, ¿verdad? ¿Y cuánto se habló del amor? Y cuántas frases muy hermosas salieron, y son cosas que pueden ser algo bueno. Pero sin embargo la Biblia dice, el reto no está en que ames a quien te ama. Eso cualquiera lo hace. Hasta las personas más malvadas de este mundo aman a los que los aman, a los que les rinden pleitesía, a los que los levantan, a los que hablan bien de ellos. Eso cualquiera lo puede hacer.
La Biblia dice hasta los pecadores. Cuando la Biblia habla de pecadores está hablando de aquellas personas que no tienen piedad en su vida y que viven alejados de Dios. Y que a lo mejor ni siquiera quieren saber de Dios. Hasta ellos lo pueden hacer. ¿Qué mérito hay? Si solamente amas a los que te aman. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Y está hablando a aquellos que quieren caminar con Dios, que están caminando con Dios. Es un mandamiento de Cristo. Versículo 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Si tú regalas algo a alguien que te ha hecho un bien, solamente estás correspondiendo al bien que te hizo. Pero ¿qué mérito hay? Cualquiera lo hace. Tú lo puedes encontrar en muchos lugares. Y de hecho la Biblia a esto le llama el amor de los gentiles. Cuando solamente te quedas con amar a los que te aman. Pero la Biblia va más allá y nos dice lo siguiente. Versículo 34. Y si prestáis a aquellos que quieres esperar recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, para recibir un beneficio. Pero ahí viene la parte donde la Biblia habla precisamente de la benignidad. Amad pues a vuestros enemigos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es decir, tengo que amar a esa persona que es mi vecino, que me avienta la basura, que habla mal de mí a mis espaldas, que me echa la culpa de todo lo que pasa en la calle. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. ¿Y cuál es ese galardón? Y seréis hijos del Altísimo. Esa es la marca del cristiano. Parecerse a su Señor. Ser hijo del Altísimo. Porque si un cristiano solamente ama a los que lo aman, ¿de qué manera se distinguirá que es diferente? ¿De qué manera podrá decir a los demás es que hay algo diferente en mi caminar con Dios? ¿De qué manera la gente se dará cuenta que esa persona es distinta? Y sigue diciendo la palabra. Y seréis hijos del Altísimo. ¿Y cuál es la marca del Altísimo? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es benigno. Él es el primer benigno de todos. Él no nos ha tratado conforme a nuestras acciones. Si a veces la gente quiere desafiar a Dios diciéndole, ¿y por qué Dios no hace justicia en este mundo? ¿Y por qué Dios permite tanta maldad? Tal vez te sorprenderías si Dios comenzara a hacer justicia, tal vez tendría que comenzar con todos nosotros. O contigo tal vez. Y eso no sería para nada el deseo de Dios de salvar a la humanidad. A veces la gente pide justicia, pero a veces no se da cuenta de lo que está pidiendo. Que si Dios fuese justo, tendría que ser justos con todos. Y tendría que traer su castigo sobre toda la humanidad. Pero Dios no es así. Dice que Él es benigno. ¿Para con quién? ¿Para con los buenos? ¿Para con los que hacen su voluntad? Principalmente, en esta parte de la Escritura está diciendo, para con los ingratos. ¿Quiénes son los ingratos? Aquellos que no agradecen. Aquellos que no se toman el tiempo para agradecerle a Dios, que no consideran sus bondades, que ni siquiera tienen interés en saber sus mandamientos. Él es benigno para con los ingratos, que a pesar de que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, no consideran que Dios está mostrando su benevolencia para con la humanidad. Y para con los malos, aquellos que hacen lo malo. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, dice en otra parte de las Escrituras. O sea que vemos que la benignidad es algo, y podríamos decir que incluso todos los aspectos del fruto del Espíritu tienen que ver con la esencia de Dios, con la persona de Dios, cómo es Él, de qué manera nos ha tratado. Cuando hablamos del amor, es el amor que Dios ha mostrado para con la humanidad. Cuando hablamos acerca de la paciencia, Dios ha sido muy paciente. Cuando hablamos del gozo,
que Dios ha traído felicidad a nuestra vida, a pesar de que no lo merecíamos. Y cuando hablamos de la benignidad, estamos hablando de aquella pureza que debe haber en nuestras acciones. Porque muchas veces podemos sentirnos tentados a querer solamente agradar al ojo del hombre. Y querer hacer ciertas cosas para que la gente nos aplauda, para que la gente nos vea, para que la gente vea que estamos haciendo algo. Pero lo importante no es eso. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Por qué hacemos las cosas? Si ayudamos a alguien, ¿por qué lo hacemos? Si oramos por alguien, ¿por qué lo hacemos? Si socorremos a alguien en su necesidad, ¿por qué lo hacemos? Es muy importante, porque la benignidad tiene que ver con el origen. Dice que Dios es benigno. Él es el único bueno. Y todo aquel que es hijo de Dios podrá tener esa benignidad o podrá crecer en ella en la medida que permanezca en comunión con Dios. El día que esa persona, por muchos años que ella ha tenido caminando con Dios, esa persona decide apartarse, ese día se va a acabar esa influencia sobre su vida. Ese día va a comenzar a aflorar las obras de la carne nuevamente, como en su vida pasada. Porque lo único que permite que esas cualidades estén en una persona es la comunión con Dios. Y aquí hay un punto muy interesante, porque luego a veces la gente quiere acercarse a Dios, pero se siente que no puede. Necesitamos de Dios. Precisamente por eso se hacen estas reuniones, porque necesitamos de Dios. Y por eso Dios nos ha dejado medios de gracia, como la oración, la lectura. Y hay personas que quieren caminar con Dios, pero sin Dios. Y eso es una verdad. A veces la gente quiere agradar a Dios y quiere ordenar su vida, pero no toma en cuenta a Dios. ¿Y de qué manera podemos darnos cuenta que no toma en cuenta a Dios? Porque no ora, porque no lee las escrituras, no va a ellas, no permanece en ellas, no las estudia. Se le olvida que tiene que leerlas, no las aplica en su vida. Esa persona está caminando en sus fuerzas y por eso va a fracasar una y otra vez y otra vez y otra vez. Porque necesitamos a Dios en nuestra vida, querido amigo, querido hermano. Porque necesitamos su influencia, porque necesitamos su gracia, su ayuda. Porque de nosotros solos no saldría nada bueno. Porque Él es el único bueno. Porque Él es el único benigno. Y de Él podemos tomar de esa benignidad. Hay personas que incluso dicen, no, es que yo soy tan malo y soy tan mal que mejor me voy a alejar de la iglesia. Y me voy a ir y voy a limpiar mi vida y ya después cuando esté mejor regreso. ¿Cuándo vas a limpiar tu vida por ti mismo? No la vas a limpiar nunca. Te vas a ensuciar más, te vas a corromper más alejado de Dios. Nunca vas a regresar a Dios si esa es tu forma de pensar. Necesitamos a Dios. Y cada uno de los medios de gracia que Dios ha dejado en nuestra vida, tenemos que hacer uso de ellos. Para que así todo lo que es Dios pueda fluir a nuestra vida. Es lo que se comentaba hace 8 días. La vid verdadera. El pámpano no tiene vida solo. No se puede sustentar a él mismo, no tiene vida si está apartado de la vid. Lo mismo somos nosotros, no tenemos vida separados de Dios. En la medida que tenemos esa comunión con Dios y esa cercanía, aquella rica savia fluye y fluye a nuestra vida. Y solo de esa manera podemos ver los frutos de Dios en nuestra vida. Ya vimos al inicio que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Es impresionante ver cuando una persona se rinde a Dios, se pone a cuentas con Dios y comienza a caminar por ese camino. Y tú comienzas a ver, de acuerdo a los frutos que comienzan a aflorar en su vida, cómo en su familia comienza a ver todo. Comienza a contrarrestar todas aquellas maldades que a veces había en el hogar.
Cómo esta persona comienza a poner un alto a las discusiones. Cómo esta persona ya no responde igual. Cómo esta persona comienza a cambiar el ambiente de su hogar. Y eso solamente una sola persona que decide creer en Dios. ¿Cuánto necesitamos la influencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos de la ayuda de Dios para nosotros? Una definición de lo que es la benignidad en la Biblia. La benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. Desde aquí ya dejamos afuera todas aquellas obras de la carne, como es la gritería, los pleitos, la soberbia, la altivez. Porque hay personas, ¿verdad?, que qué maldicientes a veces son, ¿verdad? Cuán lleno está nuestro mundo de ese tipo de acciones. Y estamos en medio de una sociedad donde abundan todas las obras de la carne. Y por eso es que el cristiano es llamado a mostrar en este mundo la persona de Dios. Cada cristiano es un representante de Dios. Por eso es tan importante que nuestra vida pueda dar un buen testimonio. Porque si no lo estamos dando, la gente no va a ver a Dios. Porque Dios no se va a mostrar de una manera visible, al menos no en este tiempo. Se muestra en el corazón de cada cristiano. Se muestra en tus buenas acciones. Se muestra en la manera en la cual tú perdonas. Se muestra en la manera en la cual la gente ve que tú no devuelves mal por mal. Pero cuán acostumbrado está nuestra sociedad de devolver mal por mal, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos frases como: si me haces, yo te hago; si me dices, yo te digo a ti? Y a veces hasta se sienten orgullosos de decir maldiciones mayores que la otra persona. Es que yo sé hablar palabras más feas. Más bien debe darle vergüenza, ¿no? ¿Cómo es posible que nos comportemos así? ¿Cómo es posible que se comporten así? Y muchas veces ni siquiera es en la calle, a veces en el mismo hogar. La revancha, los pleitos, las rivalidades, las malas palabras, las murmuraciones dentro del hogar. ¿Cuánta necesidad hay de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Y qué necesario es que Dios pueda habitar en nuestros hogares. Pero tiene que comenzar por uno. No esperes que Dios levante a alguien más. Dios te está diciendo a ti hoy: a ti te corresponde. Por eso te he traído, por eso estás aquí, porque quiero tratar contigo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, podemos decir que la diferencia entre la bondad y la benignidad es que la bondad, que se vio hace 8 días, es una expresión del corazón bueno de la persona, que Dios ha puesto en esa persona. La bondad es una expresión de la benignidad que Dios está obrando en el corazón del hombre. Por cuanto la persona es benigna, no está buscando lo suyo. Por cuanto la persona es benigna, no está esperando aparentar algo. Está buscando el bien de los demás. Está pensando en los demás. Está pensando en Dios. No es un pensamiento egoísta de solamente yo y yo y yo. Una persona que es benigna sabe que todo aquello que va en contra de Dios y que va en contra de la benignidad, ¿qué sería lo contrario a la benignidad? ¿Cuál sería el antónimo perfecto para la benignidad? La malignidad, exacto. La malignidad sería lo contrario a la benignidad. Y en nuestro mundo existe esa lucha. Hay 3 áreas que el día de hoy quisiera enfatizar acerca de la benignidad.
Zacarías capítulo 8, versículo número 16. Libro del profeta Zacarías, capítulo 8, versículo número 16. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Tres aspectos en los cuales quisiera el día de hoy enfatizar cómo se puede manifestar o de qué manera podemos manifestar la benignidad. Dice así, Zacarías 8:16. Mandamiento de Dios para su pueblo, y dice de la siguiente manera: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Versículo 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Porque todas estas son cosas que aborrezco. Primero tiene que ver con nuestras intenciones. Tiene que ver con lo conducente a nuestras intenciones y a nuestros pensamientos. Una de las cosas que aquí resalta es: no pienses mal en tu corazón contra tu prójimo. Porque luego hay veces que cómo alguien puede llegar a ser tan malicioso. Cuando la persona deja que esos pensamientos entren en su mente y le da rienda suelta y comienza a desconfiar de todo mundo. Con esto no quiero decir que nosotros tenemos que ser ingenuos. No. Si tú sabes que alguien te está haciendo daño, tomarás las medidas necesarias y serás prudente para que no te haga ese daño. Pero de tu parte no estará el estar pensando mal de él. De tu parte no estará el estar murmurando. De tu parte no será estar hablando mal de él. De tu parte no estará ahí maquinando cómo desquitarte y cómo hacerle daño y cómo contestarle. Tú buscarás, como dice la palabra, cómo hacerle bien, cómo bendecirlo, cómo amarlo, cómo comprenderlo. Muchas veces eso es lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro país. Hay tanta malicia. Y vuelvo a repetir, no quiero decir que tengamos que ser ingenuos, creídos, sino tomar las precauciones para que no me defrauden, para que no me engañen. Sí, tomar las precauciones, pero en la medida que yo pueda hacerle bien a esa persona. ¿No es acaso eso lo que hace Dios? ¿No acaso esa es la marca de Dios? ¿Cuántos de nosotros, cuando vivimos apartados de Dios, hicimos muchas cosas que desagradaban a los ojos de Dios? Pero aún con todo, Dios hacía salir su sol. Dios era bueno con nosotros, cuidaba a nuestra familia, nos daba el sustento. ¿Acaso Dios estaría ahí pensando de cómo desquitarse de nosotros? No, Dios no lo hizo. Cuando hablamos de la benignidad, estamos hablando de la esencia de Dios, que es bueno. Hablad verdad cada cual con su prójimo. La mentira procede de la malignidad. La verdad procede de la benignidad. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Una expresión de la benignidad es que cada problema o circunstancia que pueda salir, lo juzgues de tal manera según la verdad, pero también lo conducente a la paz. Estamos en medio de una sociedad que le gusta mucho discutir, que le gusta mucho pelear, que le gusta mucho entrar en conflictos. Tú los ves ahí manejando en las avenidas y tantito se les cierran y ya el otro llega y se les cierra y lo para y ya se quieren hacer de golpes.
Ya se dicen 1001 majaderías. Venía hablando, hace unos días me tocó tomar un Uber y el chofer venía platicando con un servidor. Le acababan de hacer algo y él venía como molesto. Decía, no, es que estas personas, mira cómo se meten, y mira cómo se me cerró. Y dice, no, dice, yo sí me bajo y yo sí les digo, decía él. Yo me quedé pensando un momento, quedé en silencio. Después de un rato, esta misma persona me dijo, ¿qué cree? Dice, hablando de esto, dice, el otro día, dice, me tocó llevar a una persona que es japonés, un japonés. Hablaba bien el español, decía él. Y precisamente cuando iba con él, alguien se me cerró. Y yo comencé ahí como a echar carreritas con él y a quererle cerrar, a hacer el cerrón y todo eso. El japonés que se quedó pensando y me dijo, oiga joven, ¿por qué hace eso? Es que no vio cómo me hizo. Dice, bueno, sí, dice, sí lo vi. Pero, ¿qué gana usted con pelear y hacer todo esto? Tal vez sí irá, lo alcanza, se hacen de golpes y ¿qué tal que le dan un mal golpe? ¿Tiene usted familia? No, pues sí. Se quedó pensando, dice. Me di cuenta, dice, que cómo ellos ven las cosas de diferente manera a nosotros. ¿Cuánto hace falta en nuestro mundo? Benignidad en nuestras acciones. ¿Cuánto hace falta que cambiemos nuestro estilo de vida en ocasiones? ¿Cuántas cosas hemos recibido como herencia cultural que nos llevan a alejarnos de Dios? En el momento de resolver las dificultades, ¿cuántas veces somos dados a querer crear un conflicto más grande del que ya hay? En una ocasión estaba escuchando un relato, alguien me decía, fuimos a compartir la palabra a un lugar y alguien me platicaba, dice, acaba de suceder, me decía esta persona, 2 vecinos se encontraron, vecinos ahí cercanos, y nada más porque uno le quedó mirando feo al otro, el otro también le mantuvo la mirada fea. Se detuvieron, se hicieron de palabras y uno de ellos le dijo al otro, te voy a matar, le dijo. Al poco tiempo la persona amenazada apareció muerta. Pero no había sido la persona que había amenazado. Esta persona tenía problemas. Pero a ver, hácelo entender a la familia. La persona que había amenazado tuvo que huir literalmente porque se iban a ir la familia del otro sobre él, aunque no lo debía. ¿Y por qué fue todo? Por una mirada, por una palabra solamente. ¿Cuántos casos hay en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro ambiente, que a veces comienza con algo sencillo y a veces cuánta benignidad hace falta para poder resolver esas dificultades? Si esta persona se hubiera detenido por un momento, en lugar de devolver la mirada, se hubiera resistido, se hubiera ido. Pero no. ¿Cuántas veces se complican más los problemas en casa? Porque no hay quien tenga un poco de benignidad de parte de Dios para resolver las dificultades, para poder preguntar, para poder indagar cuál fue el origen del problema, o por qué sucedió esto, o dónde está el malentendido. Pero a veces no lo hay. No hay quien se detenga y medite en lo que está sucediendo, sino que todo el mexicano lo quiere hacer a golpes, a malas palabras, a malos tratos. Juzgad, dice la palabra de Dios, lo conducente a la verdad y a la paz en vuestras puertas. Es un mandamiento de Dios que tiene que ver mucho con la benignidad. El cristiano es llamado a ser pacificador en un mundo donde continuamente hay pleitos y guerras. El evangelio de la paz. El siguiente punto donde podemos aplicar la benignidad es en la misericordia. La palabra misericordia se define como aquella virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Es aquella virtud
aquella virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Otro lugar donde tú puedes ejercer la benignidad es en el trato con tus semejantes. Compadecerte de las necesidades, tratar de entender la situación de tu prójimo. A veces el corazón del hombre es tan egoísta que no piensa en los demás, solamente piensa en lo suyo. Como aquella frase que seguramente tú has escuchado: cuando hay un pleito, un conflicto, dicen pues de que lloren en su casa, que lloren en la mía. Está hablando de malignidad y de falta de misericordia, falta de sensibilidad. Y es algo que a Dios, cuando la persona se comporta de esa manera egoísta, desagrada a Dios. Le desagrada. No es nada para enorgullecerse, porque la persona comprende que así como tú has necesitado misericordia de Dios, es necesario darla a nuestros seres semejantes. Y antes de pelear es tratar de comprender por qué la persona se siente ofendida o se siente molesta. Es tratar de comprender, es preguntar. A lo mejor en la explicación te va a dar una buena razón. A lo mejor tú te vas a dar cuenta que algo realmente hiciste, que no era correcto. O a lo mejor acaba de perder a un ser querido y por eso se comporta esa persona de esa manera, pero a veces no se pregunta, solamente se actúa. Y es otra característica también de Dios: Él es misericordioso. Él podría obligarnos a obedecer por la fuerza, pero no lo hace. Nos da la libertad de nuestro propio corazón. Sí, Él viene, ilumina nuestra mente, nos deja ver nuestra necesidad, ilumina nuestro corazón para darnos cuenta la situación en la cual estamos. Pero después nos dice, como dice en el Antiguo Testamento: escoge la vida para que vivas. La benignidad tiene que ver con ayudar a aquel que lo necesita. Veíamos que la bondad es una manifestación de la benignidad. El hacer misericordia, el ayudar al que tal vez está pasando por problemas económicos. Y sabes tú que a lo mejor no te va a poder pagar porque está pasando por problemas difíciles, pero tú decides ayudarle, aún a pesar de todo, de que no vas a recibir nada a cambio. Una ayuda desinteresada. Tú decides ayudar a aquel que lo necesita. Aquel que necesita unas palabras porque tal vez está pasando por un momento difícil, problemas económicos tal vez tiene, tal vez problemas en casa, y tú decides ayudarlo, darle una palabra de aliento, orar por él. Sabes que no vas a recibir nada a cambio, al menos humanamente hablando, pero es una expresión de la benignidad. Es una expresión de cómo Dios también ha sido benigno con nosotros. Y a veces tú te encontrarás con personas que aparentemente delante de los ojos de los hombres no merecen ser ayudados. Pero aún en esos momentos buscarás la forma de bendecir a esa persona, de ayudarla. Buscarás la manera en la cual Dios se pueda manifestar para bendición de esa persona. ¿Qué es lo contrario a la misericordia? El humillar. En lugar de bendecir, humilla. En lugar de bendecir, ofende. En lugar de curar, lastima. En lugar de tener misericordia, porque tal vez esa persona no conoce de Dios y por eso se comporta de esa manera, en lugar de tener un poquito de misericordia con ella porque está lejos de Dios y comprenderla, a veces nos vemos los jueces más duros. En lugar de comprender a tus seres queridos y buscar que Dios actúe en ellos, terminas envuelto en esos pleitos, en esas murmuraciones. Qué hermoso es cuando en lugar de entrar en un pleito, decides pasar la afrenta. Si alguien te está ofendiendo, te está diciendo de cosas, y tú decides callar. A eso se le llama mansedumbre. Pero la benignidad es ir un paso o tratar de cambiar eso. Sí, lo detienes con mansedumbre, pero la benignidad te va a ayudar y te va a llevar a orar o a bendecir a esa persona. Cambiar ese mal que te están haciendo por algo
bueno. Romanos capítulo 12, versículo número 17. Romanos, carta del apóstol a los Romanos, capítulo 12, versículo número 17. Y en esta parte de la escritura vamos a encontrar un principio muy importante referente a esto. Romanos capítulo 12, versículo número 17. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Después dice en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Siguiente versículo, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y después termina diciendo y resumiendo todo este principio, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un principio muy importante en el tema de la benignidad. No te dejes vencer por lo malo. No te dejes llevar por las prácticas malas. No trates de componer lo malo con lo malo. No quieras contestar afrenta con afrenta. No trates de devolver ese daño con otro daño igual. No venzas el mal con el mal, no se puede. Vas a hacer que la maldad crezca y tú mismo vas a estar contaminado. Vence con el bien el mal. Este principio tiene que ver también con la benignidad. Tiene que ver mucho, porque con nuestras acciones o estamos permitiendo que la maldad crezca en nuestro mundo, o con nuestras acciones podemos hacer que esa malignidad o esa maldad que hay pueda ser reducida, pueda ser aminorada. A veces cuán fácil es para como seres humanos tratar de pagar un mal con un mal, ¿verdad? Pero ¿a dónde nos va a llevar? Por ahí había un dicho de este hombre llamado Mahatma Gandhi que decía, ojo por ojo, va a terminar dejando al mundo ciego. ¿Sí? Porque ojo por ojo, te quitan un ojo, tú sacas otro ojo y al rato quedan sin ninguno de los dos con la vista. La palabra de Dios dice, no seas vencido de lo malo. Por mucho que sientas tú el deseo de tomar las cosas en tus manos, deja que Dios obre para bien de esa persona, para que ella sea corregida, para que ella sea encauzada en el camino de Dios, para que la bondad y la benignidad de Dios se manifieste en nuestro mundo. Por ahí hay una frase muy hermosa que dice, pagar un bien con un bien es humano, todos lo hacen, es el amor de los gentiles. Pagar con mal un bien que has recibido, eso es demoníaco. Pero pagar un mal que te han hecho con un bien, eso es algo divino, algo que solamente procede de Dios y se manifiesta a través de sus hijos, se manifiesta a través de aquellos que han creído. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primera de Pedro capítulo 3 versículo número 8. Primera de Pedro capítulo 3 versículo número 8. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer otro principio que tiene que ver con lo mismo. Dice así, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cuál sentir? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
¿Qué es lo que está diciendo? El pueblo de Dios ha sido llamado para heredar bendición y para bendecir. Y por lo tanto no debe haber maldición proferida de la boca de ninguno de los hijos de Dios. No fuimos hechos herederos para traer maldición o promover más la maldición de este mundo o la maldad de este mundo. Hemos sido llamados para ser sal de esta tierra, para ser luz de este mundo, para ser diferentes, para poder mostrar las bondades de Dios, para mostrar a aquel Dios que la gente no puede ver, la gente lo pueda ver a través de su pueblo, para que Dios pueda ser visible a través de la vida cambiada, de la vida restaurada. A través de vuestras buenas obras, decía Jesús, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No devolviendo maldición con maldición, sino más bien con bendición, dice. Bendiciendo, siendo sal, salando esta tierra, alumbrándola. Cuán necesario es el fruto del Espíritu en nosotros. Cuánta necesidad tenemos de que el Espíritu obre en nosotros y nos ayude a comprender la profundidad de nuestra necesidad. Nos ayude a entender en qué punto nos encontramos y nos ayude a entender qué es lo que necesitamos hacer. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu todo lo escudriña. Escudriña nuestra vida, escudriña nuestras intenciones, escudriña nuestros pensamientos, escudriña todo. Y por último, es a través del perdón que se manifiesta la benignidad. Estaba escuchando en una ocasión a un predicador y él decía lo siguiente: ¿cuál es la máxima maldad que ha podido hacer la raza humana? Y él decía, es haber crucificado al Hijo de Dios. En esa cruz se manifiesta el corazón tan descarriado que tienen los hombres. Porque lejos de recibir a nuestro Salvador, la mayoría lo ignoró, le dieron la espalda. Y ahí estaban, todavía se atrevieron a levantar la mano para decir, crucifícale. ¿Qué hubiese pasado si Jesús, el Hijo de Dios, no hubiese guardado silencio, sino que hubiese reclamado todo lo que tenía que reclamar de la raza humana? Tenía razones de sobra. Por eso es que Jesús quedó callado. Dice, como oveja fue llevado al matadero y enmudeció. Pero también decía este predicador, pero en la cruz también se manifestó la más grande benignidad de Dios, perdonando a los hombres sus pecados. Y aún el mismo Señor Jesús les dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esa cruz tenemos la máxima expresión de la benignidad de Dios para con el ser humano, para con los hombres, pasando por alto las malas obras y extendiendo la mano, Él inclinándose para extender la mano al hombre para que no viva en esa perdición, para que no viva la perdición eterna, sino tengan la oportunidad de encontrarse con Dios, de reconciliarse con el Padre. Él perdonó. En la cruz podemos ver la máxima expresión de la benignidad de Dios. Un Dios bueno, un Dios que no nos devuelve mal por mal, un Dios que no nos reclama. Tendría muchas cosas que reclamar a la humanidad, pero no lo hizo. Antes, más bien, el hombre se sentó como juez para juzgar a su Creador. Pero Él cayó porque sabía que no había otra forma de poder redimir al hombre. Si pudiésemos contemplar esa escena, no era cualquier hombre el que estaba siendo crucificado, era Dios mismo. No devolviendo mal por mal, devolviendo bien por un mal que le hicimos. A pesar de que pecamos y nos alejamos, y que a veces nos llegamos a mostrar hasta tercos por no alejarnos de nuestro mal camino,
Él mostrándonos toda su benignidad, su paciencia, su amor para con nosotros. Y si vemos que Dios ha sido muy perdonador para con nosotros, si Dios te ha tenido paciencia, ¿cuánta no es la paciencia que tú debes tener para con tus seres queridos, para con tu prójimo? ¿Cuánta no es la paciencia que debemos tener? Y cuán pequeños a veces son las ofensas que podemos llegar a recibir en comparación a lo que nosotros, Dios nos perdonó. Cuán pequeño es. Cuán pequeño es la deuda que cualquier hombre pueda tener para con nosotros comparada con la que nosotros tuvimos o tenemos para con Dios. Si Él fue bueno para perdonar, Él espera que también nosotros demos ese paso de perdón. Mateo capítulo 18, versículo número 21. Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo número 21. Vamos a leer un principio también en la palabra de Dios. Mateo 18, 21. Dice así la palabra de Dios, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro haciendo una pregunta acerca de cuál es el límite para perdonar a mi hermano, como dando a entender, pues Señor, ya he perdonado hasta 7, ¿no? O desde qué punto en adelante ya tengo la oportunidad de no perdonar a mi hermano. Jesús le contesta en el versículo número 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La idea que Jesús nos deja en ese texto es 7 por 7, 70 veces 7, la perfección. El número 7 en la Biblia tiene una connotación de perfección. Y si nos dice que 70 veces 7 quiere decir que no hay límite para el perdón que nosotros tenemos que otorgar. Eso no quiere decir, como te decía hace un rato, que vamos a ser ingenuos. Vamos a tomar las precauciones. Vamos a tratar de hablar con nuestro prójimo. Vamos a tratar de arreglar las cosas en un ambiente de cordialidad, en un ambiente de paz, preguntando, entendiendo. Y esto dice una verdad y muy importante. A veces los mayores roces que hay no es con los que están lejos. A veces son con los que están cerca de nosotros. Nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, dependiendo. Con nuestros hermanos en la fe, es donde puede haber mayores roces. Y Jesús decía: no te digo hasta 7 que perdones, sino aún hasta 70 veces 7. Acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo número 14. De la mano de lo que estamos estudiando, este texto nos va a ayudar. Mateo capítulo 6, versículo número 14. Es un principio también. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Quieres tú recibir el perdón de Dios? Perdona. Si tú no perdonas, la Biblia está diciendo enfáticamente, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Con la misma medida que tú midas, serás medido. Con esa misma medida dura.
Si tal vez eres alguien que te gusta guardar rencores de mucho tiempo, y los tienes tú, según tú, bien apuntaditos, así también serás tratado delante de Dios. Tus acciones estarán ahí, delante de la presencia de Dios. Porque si no perdonas, tampoco te será perdonado. Si tú eres perdonador, Dios también te va a perdonar a ti. Y por último, Romanos capítulo 2. Capítulo 2, versículo número 4. Carta del apóstol de los Romanos, capítulo 2, versículo número 4. Ya estamos terminando. Pero es un texto que nos deja entender cuál es la intención de la benignidad de Dios para con nosotros. Romanos capítulo 2, versículo número 4 dice, está hablando a los judíos, pero es un principio que se puede aplicar a todos. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No, la benignidad de Dios no es para seguir en lo malo. La benignidad de Dios no es para seguir haciendo lo malo sabiendo que Dios te va a dar bien, no. No juegues con Dios. Dios no puede ser burlado. La benignidad de Dios, el dar Dios bien para contigo, es para que tú seas guiado al arrepentimiento. El hecho de que Dios sea paciente es para darte la oportunidad de que tú endereces tu camino delante de Dios. Su longanimidad, que tiene que ver con que Él deja el castigo, lo posterga para darte esa oportunidad. No es para encajarse y seguir en lo malo. Nos guía, nos debe guiar al arrepentimiento, nos debe guiar hacia Dios, nos debe guiar hacia Él. Versículo número 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia, sino que obedecen a la injusticia. Dios es benigno, Dios es paciente, pero llegará el día en el cual juzgará cada una de las obras de los hombres y dará a cada uno según sus hechos. ¿Podemos inclinar nuestro rostro un momento? Ya vimos cómo la Biblia describe la lucha entre la carne y el espíritu. Ya vimos cómo la Biblia nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, porque los que viven según esos designios no pueden agradar a Dios, son enemistad para con Dios. Todo aquel que vive en ese estilo de vida está enemistado con Dios. Pero también ya vimos el camino del Espíritu, la necesidad de que Dios obre un milagro en nuestro corazón. Hablamos de la conversión, del nuevo nacimiento. Hablamos de la necesidad de que Dios cambie ese corazón duro, ese corazón de piedra, y ponga un corazón de carne. También vimos la benignidad del Señor, la bondad de Dios, cómo Él es el único bueno y cómo a través de la comunión con Dios nosotros también podemos llegar a ser benignos, porque es el fruto del Espíritu. Es el fruto de que la obra del Espíritu está en el corazón, la obra de que el Espíritu está trabajando en el corazón del hombre. La evidencia de la obra y de la presencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre.
También ya vimos que dentro de la benignidad tiene que ver con no pensar mal de nuestro prójimo, buscar hacer el bien, no devolver mal por mal. No debemos ser vencidos de lo malo, sino al mal se le vence con el bien. Y una parte de vencer el mal tiene que ver con perdonar. Así como Cristo nos perdonó, así como Dios extiende su perdón a todo aquel que quiera. Ya vimos cómo Él mostró su benignidad dando a su Hijo, entregándolo por nosotros. Ya vimos cuánta benignidad hay en Dios y cuánta necesidad hay en nuestro mundo de que haya personas benignas. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, ya puedo entrar a tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar a tu santuario para adorar. ¿Cómo te ha encontrado el Señor el día de hoy? ¿Qué frutos ha encontrado el Señor el día de hoy en ti? ¿Sabes algo? Cada día es una oportunidad que el Señor nos da para poder hacernos conforme a su voluntad. Cada domingo es una nueva oportunidad. Tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Sabes algo?
Hoy es el día. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día de salvación. Tenemos que aprender a depender de la obra y de la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su dirección. Necesitamos que Él escudriñe nuestra vida. Necesitamos que Él nos ilumine, nos tome de la mano y nos lleve a la presencia de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestras obras delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ayúdanos, Señor, que esa benignidad, Dios, que hay en ti, podamos manifestarla también nosotros, Señor. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno de los que estamos aquí. Pedimos la guía de tu Espíritu para cada uno de acuerdo a su necesidad, Señor. Padre, pedimos tu ayuda, pedimos tu respaldo, Señor. Pedimos la gracia de tu Espíritu obrando en cada corazón y en cada vida, Padre, por amor a tu nombre, Señor. Padre, de tal manera, Dios amado, que esa obra que has comenzado, Padre, pueda crecer, Señor. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado. Padre, ven a respaldar tu palabra, Señor. Padre, porque no hemos hecho otra cosa más que exponer lo que está escrito, Señor. Padre, por favor, Dios amado, tú conoces la necesidad de los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu ayuda, Señor. Padre, pedimos el respaldo de tu Santo Espíritu guiando nuestra vida, Padre, no solamente el día de hoy, sino aún en medio de toda la semana, Señor, iluminándonos, guiándonos, hablando, redarguyéndonos, Señor, convenciendo, Padre amado, según la obra de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, Padre, te lo rogamos, Señor. Y muchas gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor. Sé con cada uno de los presentes. Llévanos con bien. Guíanos, ayúdanos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén, Jesús.